Hola, buen día alumnos. Vamos a comenzar con el segundo parcial de Química 2, el cual lleva por nombre la primera de las unidades que vamos a abordar de Química Orgánica. Desde la antigüedad se han descrito y se han obtenido de manera aislada en cada una de las civilizaciones compuestos que contienen carbono. Por supuesto, estas civilizaciones pues no tenían conocimiento de qué elementos, qué compuestos estaban formando las diferentes sustancias que ellos utilizaban en la vida cotidiana. Por ejemplo, en los egipcios ya se obtenían bebidas alcohólicas, un compuesto orgánico, ¿verdad? También pigmentos vegetales para teñir ropa, paredes, etcétera. Sin embargo, pues la obtención de estos materiales siempre dependían directamente de la extracción de vegetales, animales o derivados, ¿sí? Siempre se utilizaba estos compuestos orgánicos a partir de la extracción de seres vivos. En 1784, un científico muy conocido, Antoine Lavoisier, mediante análisis de los compuestos obtenidos de vegetales y animales, ¿sí? Hablamos de diferentes materiales que se utilizaban en esa época, determinó que estaban formados en gran parte por el elemento carbono, ¿sí? Aunque también incluían en menor proporción otros elementos más como el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre, etcétera. El término química orgánica fue introducido por este científico llamado Berzelius en 1807. Es el de la fotografía que ustedes pueden distinguir ahí. En esa época todavía se creía que los compuestos orgánicos, ¿sí? Todos aquellos derivados de los seres vivos, este, solamente se podían obtener a partir de ellos, ¿sí? En esa época se creía que los seres vivos tenían una fuerza vital, ¿sí? Una fuerza vital que les permitía sintetizar este tipo de compuestos. Se consideraba además que, bueno, pues era imposible preparar compuestos orgánicos sin la intervención de un ser vivo o derivados. Fue hasta en 1828 que el científico alemán Friedrich Wöhler, ¿sí?, sintetiza urea. ¿Qué es lo importante que descubrió este científico Wöhler? Pues descubrió que en laboratorio podía sintetizar un compuesto orgánico como es la urea, ¿sí? La urea es un componente principal de la orina en animales y lo podía sintetizar en laboratorio sin la intervención de ningún ser vivo. Esto, por supuesto, daba por finalizada la creencia en la teoría de la fuerza vital, ¿sí? O la teoría vitalista, en la que decía que solamente se podían obtener compuestos orgánicos a partir de seres vivos. Bueno, pues Friedrich anula esta teoría al sintetizar por primera vez urea en el laboratorio, ¿sí? A partir de cianato de amonio. La aportación de Frederick fue muy importante para el desarrollo de la química orgánica, ya que demostró por primera vez que no se requería de ningún ser vivo para producir compuestos orgánicos en el laboratorio. Entonces, este evento, la conversión de cianato de amonio en urea, ¿verdad?, componente principal de la orina, termina por fin con la teoría de la fuerza vital. Y a partir de aquí ocurre el rápido desarrollo de la química orgánica. Hubo toda una carrera industrial por tratar de obtener los compuestos orgánicos que se utilizaban en la época y el desarrollo de nuevos materiales a partir de reacciones orgánicas en el laboratorio. ¿Qué características posee el carbono que lo hace tan especial? El carbono tiene la facilidad de unirse con otros carbonos, ¿sí?
y formar largas cadenas. Esto es muy importante para la elaboración de diferentes moléculas y materiales, ¿sí? Estas largas cadenas van a constituir los esqueletos o armazones de una gran variedad de compuestos. Bien, el carbono encabeza el grupo 4 en la tabla periódica. Esto nos indica, si ustedes recuerdan, que el nivel de oxidación máximo es de 4, ¿sí? O también puede tener un nivel de -4, es decir, la capacidad de interactuar como máximo 4 electrones. El carbono tiene la capacidad de formar enlaces covalentes, ¿sí? Si ustedes recuerdan los diferentes tipos de enlace, ¿verdad? El iónico, el covalente, el metálico, etcétera. En el enlace covalente hay una compartición de electrones, ¿sí? Los electrones se comparten en los enlaces covalentes. Muy bien, el carbono presenta este tipo de enlaces, el enlace covalente. Muy bien, en 1858, Kekulé y Cooper, dos científicos, en trabajos separados, señalaron algunas propiedades del átomo del carbono. Bien, ellos señalaban que la valencia normal del carbono es de 4, ¿sí? Si ustedes recuerdan, los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en el último nivel de energía y son aquellos capaces de interactuar con otros átomos de otros elementos. Muy bien, Kekulé representaba los electrones participantes del carbono, ¿sí? Aquellos que se van a compartir con un guión. Aquí lo podemos observar en este compuesto, el cual es el dióxido de carbono, ¿sí? Vemos aquí el átomo del carbono representado y si ustedes se fijan, aquí están los enlaces, ¿verdad? Que forma con el oxígeno. Muy bien. Ustedes pueden distinguir ahí dos guiones, ¿verdad? Que van a representar las uniones entre dos átomos compartidos. Muy bien, entonces ya podemos obtener nosotros una definición de química orgánica ya más establecida a partir de los descubrimientos que se hicieron hasta ahora. Nosotros podemos definir la química orgánica como la rama de la química que se va a encargar del estudio de la estructura, ¿sí? Propiedades, síntesis y reactividad de los compuestos químicos que contienen carbono. Además de esto, va a estudiar también los enlaces y compuestos, por supuesto, que se van a formar con otros elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el azufre, el nitrógeno, los halógenos, ¿verdad? Como el cloro, fósforo, silicio, etcétera. Muy bien. Hay otra rama de la química que se va a encargar del estudio de los compuestos que no contienen carbono. Esa rama de la química que estudia este tipo de compuestos que no tienen carbono es la química inorgánica. Muy bien. En este parcial nosotros nos vamos a enfocar en el estudio de la química orgánica, ¿verdad? Estudia los compuestos que contienen carbono. Muy bien. Kekulé, aparte de, pues, eh, proponer una representación de los electrones compartidos del carbono, ¿verdad? Que utilizó líneas, también postuló algunos principios fundamentales que hoy en día se siguen utilizando y se siguen aplicando. Muy bien. El primero de estos principios es la tetravalencia del carbono. Kekulé, en base a investigaciones, estableció, ¿verdad?, que el carbono tiene la máxima capacidad de saturación de formar hasta 4 enlaces covalentes. Aquí los vemos representados, ¿sí? 4 enlaces covalentes. Tetra, ¿verdad? Recuerden que tetra significa 4, ¿sí? Tetra es 4. Tetravalencia, pues es la capacidad
de formar hasta 4 enlaces covalentes, ¿verdad? Muy bien. El carbono tiene la capacidad de unirse con otros carbonos entre sí y formar así largas cadenas. Estas cadenas pueden ser de manera lineal, si están distribuidos los carbonos de manera horizontal o vertical, ¿verdad? Pero siempre de forma continua, hablamos de cadenas lineales, ¿sí? El carbono tiene esa capacidad. También podemos formar cadenas ramificadas, ¿sí? Esto es cuando hay una cadena principal, ¿sí? Por ejemplo aquí hay una cadena principal y a partir de ahí, de esta cadena surgen arborescencias, ¿verdad? O ramificaciones, por ejemplo aquí. Esa es una cadena ramificada. También se pueden formar cadenas cíclicas, ¿verdad? Como por ejemplo el benceno, ¿sí? El benceno, también llamado anillo de Kekulé, el carbono tiene la capacidad de formar estas cadenas, ¿verdad? Cíclicas. Muy bien. El carbono también va a poseer la capacidad de compartir no solamente un par de electrones, ¿verdad? Como lo hemos representado aquí con una línea, sino también puede compartir varios pares de electrones. Por lo tanto, bueno, tiene la capacidad del carbono de formar largas cadenas y construir esqueletos o armazones moleculares, ¿sí? Muy bien, el átomo del carbono, aparte de poder combinarse con otros carbonos, tiene la capacidad de combinarse con otros elementos simples, ¿verdad? Lo más común es el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, halógenos y otros metales, ¿sí? Como ven aquí en este compuesto, bueno, es una larga cadena de carbono, hay una cadena principal, ¿verdad? La podemos distinguir claramente aquí, una cadena principal, ¿sí? Formada por un esqueleto de carbono y si ustedes se fijan, hay ramificaciones, ¿verdad? Aquí tenemos una ramificación, por ejemplo, y una ramificación, aquí hay otra, ¿sí? ¿Qué elementos alcanzan a distinguir ustedes aparte del carbono, por supuesto? Bueno, pues hay hidrógeno, ¿sí? También hay oxígeno, hay cloro, ¿verdad? Uno de los halógenos. Y pues nada más. Aquí, por ejemplo, hay un enlace doble, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Sí, no solamente enlaces sencillos. Aquí, por ejemplo, hay un enlace de tipo triple, ¿verdad? Un enlace triple. Es importante señalar que el carbono, bueno, aparte de formar enlaces con otros carbonos, puede formar enlaces, perdón, con otros elementos simples. Muy bien, vamos a revisar el tipo de hibridación. El carbono, como encabeza el grupo 4 de la tabla periódica, pues si ustedes recuerdan algunos conceptos que vieron en cursos anteriores de química, pues nos sugiere que el nivel de oxidación máximo que posee el carbono es de +4 o -4, ¿verdad? Ya hablando de configuración electrónica del carbono, bueno, presenta esta configuración. Si ustedes se fijan en el último nivel, el cual es 2, este nivel de energía, el 2, ¿sí? ¿Cuántos electrones hay presentes en estos niveles de energía? Pues 2, ¿verdad? Aquí hay 2 y 2, entonces son 4. Muy bien, 4 electrones, ¿sí? Dispuestos a interactuar con otros elementos. Muy bien. Por lo tanto, bueno, el carbono va a tender a compartir estos electrones en forma de enlaces covalentes, ¿sí? Acuérdense que enlace covalente es compartir. Muy bien. ¿Qué tipos de enlaces covalentes puede presentar el carbono? Enlace covalente sencillo, doble o triple, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son los sencillos o simples? Aquí están, por ejemplo, ¿sí? Siempre debemos de verificar que estén presentes 4, ¿verdad? 4, tetravalencia del carbono, ¿verdad? Aquí están los 4
enlaces que tiene el carbono. Estos son de tipo simple. Pueden ser también de enlace doble. Por ejemplo aquí, enlace doble, ¿sí? Muy bien, ¿cuántos enlaces tiene en total el carbono? Bueno, aquí tiene, vamos a contarlo, sería 1, 2, ¿verdad? Ahí sale un poco chueco, 3 y 4, ¿verdad? Son 4 enlaces, cumple con la tetravalencia. Pueden ser dos dobles, por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos dos enlaces y de este lado los otros dos enlaces, ¿verdad? Muy bien. Puede haber enlaces triples, ¿sí? Por ejemplo aquí, un enlace triple y uno de acá son 4, ¿verdad? Cumple con la tetravalencia. Muy bien, el carbono, pues lo podemos representar de diferente manera, ¿sí? En las estructuras moleculares, ¿sí? O estructuras de las moléculas orgánicas, lo podemos representar de tres maneras distintas, ¿verdad? Fórmula molecular, estructural, condensada y gráfica. Bien, aquí hay que aclarar un punto, que yo puedo representar un mismo compuesto orgánico, ¿sí? Un mismo compuesto orgánico de cuatro maneras diferentes, ¿verdad? De estas cuatro maneras diferentes. Entonces, a partir de un mismo compuesto orgánico, yo lo puedo representar de cuatro maneras distintas, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Bien, comencemos con la fórmula molecular. En la fórmula molecular se nos va a indicar el número y la clase de átomos. Clase de átomos nos referimos a qué átomos son, qué elementos son, ¿verdad? De diferentes moléculas. Aquí tenemos tres ejemplos, ¿sí? Muy bien. En el primero, bueno, lo voy a escribir aquí en grande, ¿verdad? El primero nos dice C5, luego viene hidrógeno, ¿verdad? 12, ¿verdad? Ok, bueno. ¿Qué es lo importante que hay que recalcar de la fórmula molecular? Bueno, se nos está indicando qué elementos son, ¿verdad? Se nos está diciendo que hay carbono, que hay hidrógeno en esa molécula y se nos está indicando el número de átomos, ¿verdad? ¿Cuántos átomos de carbono hay en esa molécula? 5, ¿verdad? ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en esta molécula? 12, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en dicha molécula, en esta molécula que es el pentano, ¿sí? Se nos indica que hay 5 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno. Muy bien, esta es la fórmula molecular. Por supuesto que tiene una ventaja, ¿verdad? Una desventaja, perdón, la vamos a ver un poco más adelante para comprenderla mejor, ¿sí? Fórmula estructural. Fíjense bien, nos dice muestra por separado cómo están unidos entre sí los radicales o grupos atómicos que forman una molécula orgánica. Muy bien, este compuesto que viene representado aquí mediante una fórmula estructural es el mismo que viene representado en la parte de arriba, ¿sí? Son el mismo. Si nosotros contamos los carbonos, sería uno, ¿verdad? Aquí espero que vean el punto que puse ahí. 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? 5 carbonos. Si ustedes cuentan los hidrógenos, cuéntenlos, serían 3, 5, 7 y 2, 9 y 3, 12. Si se fijan, es la misma cantidad, ¿sí? Solamente que aquí van a estar representados por grupos, ¿verdad? Atómicos, ¿sí? Muy bien. Hay que tomar en cuenta algo, la tetravalencia del carbono. Aquí este carbono está formando 3 enlaces con hidrógeno y este que está aquí son 4. Cumple ahí con la tetravalencia, ¿verdad? Vamos a revisar este carbono que viene aquí. Este carbono está formando 2, ¿sí? Con hidrógeno, 3 con el carbono que sigue y 1 conectando con el carbono anterior. Son 4.
¿sí? Siempre cumplen con la tetravalencia del carbono. Muy bien. Fórmula condensada. Ok, en la fórmula condensada es muy parecida a la fórmula estructural, o más bien dicho, está basada en la fórmula estructural, ¿sí? Solamente que vamos a abreviar los grupos, ¿sí? Continuos que se repitan, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, aquí yo tengo una fórmula estructural, que es la misma que hemos estado trabajando. ¿Cuáles grupos se repiten? Bueno, pues yo puedo decir, se repite este grupo atómico, CH3, se repite este otro grupo atómico, CH3. Pero pues si ustedes se fijan, están separados, ¿verdad? ¿Sí? Tienen que estar de manera continua. ¿Qué grupos atómicos se repiten y están de manera continua? CH2, CH2 y CH2. Se repiten, ¿sí? ¿Cuántas veces se repiten? 3 veces. Muy bien. Entonces, para poder representar esta fórmula estructural en una fórmula condensada, pues simplemente tengo que poner entre paréntesis el grupo que se repite, en este caso es CH2, y afuerita voy a poner, aquí donde dice N, voy a colocar el número de veces que se repita. ¿Cuántas veces dijimos que se repetía CH2? 3 veces. ¿Cómo nos va a quedar la fórmula condensada? De esta manera. El CH3 no lo moví de lugar, el enlace lo dejé donde mismo, entre paréntesis el grupo que se repite, ¿cuántas veces se repite? Son 3, y el CH3 que me quedaba lo dejé exactamente igual. Muy bien, esta es la fórmula condensada. Fórmula gráfica. Muy bien. En este tipo de fórmula nos da una mejor idea de cómo están distribuidos los átomos de una molécula, ¿sí? Aquí nos va a decir cada átomo por separado cómo está ubicado, ¿sí? En una molécula. Por ejemplo, tenemos aquí el mismo compuesto que hemos estado trabajando, ¿sí? Si ustedes los cuentan los carbonos, sería un carbono, dos carbonos, tres, ¿verdad? Cuatro carbonos, cinco carbonos, ¿sí? Este se recorrió un poco para acá, ¿verdad? Debería estar aquí, ¿sí? Bueno, muy bien. Cinco carbonos, hidrógenos, cuéntenlos ustedes, deben de ser 12, ¿verdad? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. 12 hidrógenos, muy bien. Es el mismo compuesto que hemos estado trabajando, ¿sí? La fórmula gráfica. Muy bien. ¿Cuál es una de las desventajas de utilizar este tipo de fórmula? El espacio, ¿verdad? Es mucho el espacio que ocupa, pues es de difícil reproducción, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Que es difícil escribir una fórmula gráfica cuando eh, pues hablamos de una molécula orgánica muy compleja. En este caso, la molécula que vemos ahí representado es una fórmula, es un compuesto, perdón, muy simple. Está formado por 5 carbonos, 12 hidrógenos, muy sencillo. Pero si son cadenas largas, si es un compuesto formado por una cadena muy larga de carbonos, digamos 100 carbonos, 200 carbonos, eh, cada uno de estos carbonos formando enlaces con otros elementos, pues hablamos de una fórmula muy complicado de representar. Muy bien, bueno, como resumen, tenemos aquí la fórmula molecular con la que hemos estado trabajando, ¿verdad? La fórmula estructural que nos va a mostrar grupos atómicos por separado, ¿sí? Y sus enlaces. La fórmula condensada, la cual nos va a resumir, ¿sí? La fórmula estructural. Tenemos que indicar entre paréntesis y el número, el subíndice, las veces que se repitan ciertos grupos atómicos, siempre y cuando estén distribuidos de manera continua. Y la fórmula gráfica, la cual nos va a mostrar por separado cada uno de los átomos y cómo están distribuidos en el espacio. Muy bien, ¿qué desventaja representaba la fórmula molecular? Bueno,
que al momento de representarlo en una fórmula estructural, yo no puedo decir si está distribuido de esta manera, ¿verdad? O si acaso está distribuido de manera así, por ejemplo, ¿sí? Pueden estar distribuidos así los átomos, ¿sí? O puede estar de esta manera. Yo no puedo decir cómo van a estar distribuidos, si es una desventaja de la fórmula molecular. Una desventaja de la fórmula condensada, bueno, pues que me limito a resumir solamente aquellos grupos atómicos que están repetidos. La fórmula gráfica, pues, ocupa mucho espacio. Muy bien. ¿Cuál es la más utilizada? Bueno, la más utilizada es la fórmula estructural, ¿sí? Es de las más utilizadas. Y la fórmula gráfica también es muy utilizada, pero solamente en compuestos que sean pues de bajo peso molecular o contengan muy pocos átomos. Muy bien, esto es todo. Espero que hayan comprendido el tema, la introducción a la química orgánica. Hay una actividad pendiente, la cual se las voy a indicar, este, anexado ahí como documento. Saludos y hasta luego.